Debe estar avisando, ¿no? Ya estamos Ahí. aquí en el vivo, vamos a dejar que corra un poquito la música que seleccioné para el día de hoy, que me parece que va también para Daniel, porque habla de algo que me imagino que ha sido una constante en su vida, que son los dinosaurios. Y los acordes de Charly García, los dinosaurios. Una canción muy representativa de una época que no queremos que vuelva. Pero bueno, Sí, me hoy acuerdo. estoy con el sociólogo, autor, investigador Hola, buenas tardes. Daniel Bo. Buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Daniel? Un gusto estar Bien. contigo. Un gusto Vos sabés que estar charlando. estaba recordando que Charly García, bueno, yo trabajaba en el cine Astral, era operador de Mira, cine y estaba a cargo de la parte eléctrica, así que bueno, la mayoría de los recitales que se daban en los años 80, a principios de los años 70, y bueno, y se nos obviamente va un viste que poquito el Charly García, sonido. Se nos va un poquito el sonido. a ver, ¿será por la compu, Fíjate capaz? a ver si por ahí. Por ahí me van a traer un micrófono, así que... Bueno, contame, Daniel, si querés esperamos un poquito hasta que se acomode todo, seguimos escuchando un poco a Charly, para que la gente que nos está siguiendo Sí. se vaya sumando. Estamos con el museólogo Daniel Bo, escritor, investigador. La verdad que un gusto hoy estar con él. Ahora sí. A ver, Daniel, te escuchamos. Me decías algo A de ver, ahora Charly. se escucha bien, a ver. Perfecto. Contame un poquito de Charly. Ahí está. Bajé un rato el volumen porque estaba bastante alto. Sí, les Hace acople. comentaba, Contame, ¿conociste a Charly? bien. Sí, un poquito. Yo era operador en el cine Astral, manejaba las máquinas cinematográficas y a su vez Ujú. tiene que estar también a cargo de vigilar la sala cuando se dan los recitales. Así que bueno, Charly García, Serú Girán estuvieron varias veces, bueno, y otros músicos de la época. Estamos hablando finales de los años 70, principios de los años 80. Así que tuve oportunidad de ver a varios y bueno, obviamente el tema de los dinosaurios era algo básico y bueno, uno quizás en ese momento no se daba cuenta, ¿no? De que estaba quizás en un momento histórico que bueno, quizás ahora ya es más difícil también, ¿no? Pero bueno, te das cuenta después que pasan 30 años también. Daniel, ¿cuándo aparece esta vocación de la investigación por la cuestión arqueológica, histórica, antropológica? ¿Cuándo aparece en vos? Mirá, yo creo que fue a través de un libro de dinosaurios de editorial Novarro, una editorial mexicana, que, Ujú. bueno, uno de sus libros era El mundo de los dinosaurios, yo creo que tendría 8 años, 9 años, y creo que lo tengo por ahí, eh, en alguna parte, y bueno, yo creo, bueno, un poco es el misterio que generan los dinosaurios, los animales prehistóricos, que se sigue viendo en los chicos ahora, ¿no? Que es bastante fuerte, y también debo reconocer que el paleoarte es lo que un poco también me hace como más partícipe, ¿no? De lo que es el tema de los dinosaurios, los animales prehistóricos. Pues también hay que tener en cuenta que, bueno, yo entro un poco en este tema justamente por
por la parte artística. Y no trato también de no meterme en lo que es la labor de los paleontólogos y los investigadores, ¿no? Que, bueno, ellos ya obviamente han estudiado, se han preparado como para esto. Pero bueno, uno a veces lo toma de costado, entonces de cierta manera el que hace paleoarte toma la información de los investigadores y bueno, después de ahí se plasma en obras pictóricas que tienen que ver justamente con la reconstrucción de los dinosaurios. Así que supongo que fue un poco por ese lado y después darnos cuenta con mi hermano, mediados de los años 70, habíamos encontrado fósiles en Punta Armengo y que finalmente después lo llevamos al museo, que ya estaba en el 77, y bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que sí, en Miramar y la zona era una cantera enorme de fósiles, si bien no son dinosaurios, pero bueno, los fósiles de acá son sumamente interesantes también. Daniel, nos saluda Estela Maris, también Mariana, vos, tu hermana, ¿no? Bueno, bueno. ¿Es así? No, mi Bien. esposa. Tu esposa. Y con ella escribiste también un libro, ¿no? Sí, sí, el libro sobre Contanos un Miramar, la poquito, historia de no es el Miramar. único libro, no es el único libro que has escrito, ¿verdad? Con Mariana. En conjunto con ella es, bueno, ese y el otro libro que ella lo escribió y yo hice la parte gráfica, que es Ujú, Gigantes de la Llanura, que es un libro ujú. sobre los grandes carros de carga. Bueno, en Que el caso tenemos en del libro, bueno, nuestro museo sí, sí, está basado en varios eso, está basado en eso. de esos gigantes carros que tienen tanta historia y tanta cultura y más que nada tantos relatos, ¿no? Bueno, sería otra charla que tendremos que tener con Mariana también, en Sí, algún ella hizo momento. una investigación bastante completa. Eso estaría lindo que hablen con ella, que es la que hizo toda la investigación, se contactó con gente y referentes sobre el tema, y bueno, después la recopilación de material. Lo mío fue la parte Ujú. gráfica, ¿no? O sea, tomar todos esos datos, un montón de croquis que teníamos y justamente dentro de las entrevistas que ella había hecho, bueno, había también muchos bocetos también. Y esos bocetos, bueno, después los plasmamos en el libro. Y el otro libro, que es la historia de Miramar, que en el título hemos puesto Mira Mar, como era el nombre original de nuestra Primitivo, ciudad, ¿no un es poco, cierto? Separado, claro, un poco para separado. recordarlo. Ujú. Exactamente, exactamente. Y la idea era, bueno, un poco hablar desde los tiempos prehistóricos, la parte geológica, una referencia rápida a las antiguas culturas aborígenes y los pioneros que llegaron a esta zona y después, bueno, cuando fundan Miramar y dentro de todo los principales hechos, porque si no también daba para hacer un libro de varios tomos. Entonces la idea era hacer algo que sea razonable para poder conseguirlo, para poder escribirlo, y que de alguna manera también tuviera suficiente gráfica como para que cualquiera que se interese por la zona lo tuviera también ordenado y de cierta manera también que le sea útil, ¿no? Porque también que sea un libro con datos, con origen, todo ahí hay eh, bibliografía, hay referencias, o sea que es un libro que si vos te interesa aprender algo más sobre tal tema que nosotros nombramos, bueno, tenés la bibliografía, entonces también te puedes referir a eso. Bueno, vos sabés bien cómo es, o sea, los libros buenos son justamente los que tienen índice y los que tienen bibliografía, ¿no? Entonces tratamos de Ujú. hacer un libro a ese nivel y bueno, y eso es bastante exigente, así que entonces me hizo sufrir bastante. Contame un poquito, vos hablaste de tu hermano y hablaste también de esta vocación por la arqueología o buscar fósiles. Contame un poquito, o la paleontología en realidad, contame un poquito qué importancia tiene esta zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires y qué hallazgos importantes se han hecho para que la gente que nos está viendo y que no conoce pueda llegar a tener una referencia acerca de esta zona Bien, del sudeste de la provincia de Buenos Aires. sí, Miramar y la zona ya son conocidos desde hace 120 años, por lo menos.
los investigadores del Museo de La Plata especialmente han recorrido la zona, los hermanos Ameguino también, Florentino estuvo acá en 1908, Carlos Ameguino también estuvo acá hasta los años, casi los años 30, junto con Lorenzo Parodi, que hasta tenía una casita acá en Miramar y hay varios descendientes de él. Así que Miramar es una Sí, zona muy, muy, una muy estita, no nos rica. olvidemos de Tita Parodi, le mandamos un beso a Tita. Claro, sí, sí, sí. Bueno, nosotros hemos hablado varias veces Sí. y también hay otros descendientes que también tienen material también y en el caso de uno de ellos creo que sería el tatarabuelo. Y bueno, en el Ujú, caso de ellos, y el caso del Museo de La Plata y el de Buenos Aires, siempre venían a esta zona, especialmente porque es un sitio con muchos acantilados. La zona de Miramar, alrededores, bueno, ahora ya nos damos cuenta, de Santa Clara hasta llegando casi Montehermoso, es una zona con acantilados de diversos tamaños, diversos estratos, diversas épocas, entonces se puede investigar por ejemplo, lo que nosotros tenemos cerca, que es la zona entre Chapalmalal y la zona del Golf, tenemos ujú. 3,5 millones de años de antigüedad, que es la que aflora, diríamos, en la base de estos acantilados. Y después, bueno, tenemos todas las épocas, o sea, se representan casi todas. En la zona de Punta Armengo tenemos 100.000 años hasta 3.000 años. Eso también es importante porque uno puede ver también los cambios que hubo en la fauna. Entonces, claro, eso también le da una especie de importancia extra, ¿no? En esta zona vienen los investigadores porque están los que están especializados en fauna de hace 3 millones de años, la fauna que era totalmente originaria de América del Sur, y después fauna, entre comillas, más moderna y una que tiene que ver con animales que vinieron desde América del Norte. Entonces, bueno, también vos tenés una gama muy amplia y una mezcla enorme de animales. Entonces, bueno, siempre hay algún investigador que viene a esta zona. Ahora, por ejemplo, nosotros miramos los mapas, después del año 2003 hay una ley nacional nueva por la cual los investigadores tienen que pedir permisos a la provincia para trabajar en ciertas áreas, ¿no? Para que no se superpongan los temas de investigación y los investigadores que quieran estar donde ya hay otro paleontólogo, por ejemplo, trabajando, tienen que avisar y pedir permiso al que está primero, ¿no? Pero la mayoría de los permisos es entre Mar del Plata y Miramar. O sea, uno mira Ujú. ese mapa y la provincia parece pelada, pero toda esta zona está lleno de gente trabajando que, bueno, en el caso actual, con el nuevo museo, todos los restos fósiles que se encuentran en nuestra zona tienen que parar al Museo de Miramar. O sea, no es como antes que se lo llevaba al Museo de la Plata, o sea, a otros museos. Siempre la obligación es que queden acá. Te manda un abrazo Daniela Roberts, eh, que nos está viendo, y justo ella está en una zona también muy rica, la zona de Puerto Madryn, Trelew, es muy rica en hallazgos Y la paleontológicos. Y Patagonia, sí, la hablando, Patagonia es especial. y vos viste lo que, no sé si sabés, en la zona también hay una representación este, artística de dinosaurios muy, muy, muy impresionante, ya sea para los niños y también para los no niños, que bueno, está justamente la ruta que va entre Trelew y Puerto Madryn, y también en Trelew, en el aeropuerto, está toda una representación, pero parece que estás caminando ahí con los dinosaurios. Mónica, la doctora Mónica Aramendi te manda un saludo. Tenemos una pregunta de Jorge Olave que te saluda. Hola Daniel, años que Bien, no bien. voy al museo. ¿Se puede visitar? ¿Puedo llevar a mi nieta? Sí, como no, es un pecado que Jorge no haya todavía pasado por el museo. Nosotros estamos de 14 a 18 hasta diciembre y cerramos los lunes y jueves. Así que Uh -huh. durante el fin de semana, cuando tengan ganas, pueden pasar tranquilamente. Así que, y el fin de semana, principalmente estoy yo, así le puedo dar una visita guiada. A veces durante la semana estábamos trabajando con el otro museo o también el Centinela del Mar. Estamos ahora
preparando todo porque la idea es hacer una estación científica, en lo que era la Ujú. escuelita, la antigua escuelita, hacer Sí. ahí un sitio para que los investigadores puedan parar en ese lugar, usarlo como sitio, como una base, y también pueden traer su instrumental, sus elementos de trabajo y a su vez un sitio seguro para poder guardar las cosas. A su vez, en el mismo lugar, la idea es hacer un pequeño museo también, un museo dedicado a lo que es el área natural de la zona, sumamente conocida, y después también un pequeño sector dedicado a la historia de Sentida del Mar, que esto por ahora Ujú. conocemos fragmentos, ¿no? O sea, no tenemos todavía una historia completa, porque hay que también ir a archivos que en este caso, por ejemplo, estarían en Lobería y eso, entonces tenemos que ir un poquito a hacer eso. Pero bueno, es una tarea que se arranca ahora y bueno, obviamente esto sigue, ¿no? Y de Lobería a Necochea, ¿se ha investigado esta zona o hay pocas, digamos, investigaciones que se llevan adelante? Me imagino que todo es muy oneroso y a veces los presupuestos no es a todo pulmón, como diría Lerner, ¿no? Y el presupuesto y la realidad cotidiana hace que uno no pueda investigar. Pero ustedes lo verían también, lo verían a Necochea, la idea es, ¿conocés a algunos investigadores o gente que quiera o que lleva adelante alguna investigación y es muy rica también esa zona, Daniel? Sí, es una zona muy, muy rica, pero bueno, eso lo maneja el Museo Jesús de Noceda de Lobería, que es un museo de ciencias Mm, naturales que ya tiene muchas décadas, que o sea, ujú, ya tiene un prestigio ganado. Y ellos tienen también gente que recorre la zona. Quizás a ellos se les complica un poco porque son muchas zonas de grandes estancias y los accesos o sea, el acceso público lo tienen muy cerca de Necochea, después tiene una franja muy grande de playas, que para llegar a ellas les es bastante difícil. Mucha gente que viene desde Necochea para venir de pesca, por ejemplo, les es más fácil llegar hasta Centinela del Mar y después de ahí llegar hasta el arroyo Nutria Mansa y después de ahí volverse. Entonces se les hace ujú. un poco largo y como vos decías también, los costos también son altos porque, bueno, en el caso de, por ejemplo, Centinela del Mar, hay que llegar hasta allá, son desde Mar del Sur, 38 kilómetros por tierra, 20 kilómetros por arena, con los riesgos que esto también tiene. Así que bueno, cada vez que uno hace alguna expedición, lo piensa bastante bien. O sea, uno va, sale y si aparece algo que vale la pena, obviamente se hace todo lo necesario para poder estar. De todos modos, ahora como estamos trabajando con la Fundación Azara, la Fundación de Historia Natural, el panorama ahora es un poco diferente, porque bueno, podemos tener algunos recursos extras, especialmente para esto, lo que es investigación. O sea, esa parte la tenemos ahora bastante cubierta, o sea, se ha profesionalizado bastante más el tema, comparado con lo que éramos antes, ¿no? Daniel, Silvia Daria, una colega tuya, te saluda, Ah, cómo no. abrazos, Silvia y Daniel. Eh, Que Daniel, es una colega hermosa. sí, sí, no nos olvidemos que ella también está a cargo de un museo, ¿verdad? Exactamente, la hemos ido a visitar varias veces, así que bueno, ella, a pesar que se jubiló, sigue estando vinculada. Yo Mm, creo que también a los que han sí. trabajado en museos siguen vinculados a las instituciones a las que han estado ligados, ¿no? ¿Qué película crees vos que representa eh, más la historia viva o viviente o antigua de los dinosaurios? Y sigo con los dinosaurios porque creo Y seguís que es con, el con los puntapié de dinosaurios. tu historia, ¿no? Vos sabés que de cierta manera la historia, por ejemplo, de Parques Jurásicos, que es la película más Sí, conocida, nosotros cuando sí. hacíamos las visitas guiadas para el museo, medio que nos perjudicaba, porque Ujú. los chicos, los más chiquitos especialmente, vienen con la expectativa de ver dinosaurios. Y nosotros tenemos que explicarles que en esta zona no es posible encontrar dinosaurios. Entonces, bueno, es como una pequeña decepción que a veces uno tarda
que se entusiasmen con otra cosa. La película que más se representa a la zona es La Era del Hielo, una película esa de dibujos animados en la que aparece Sí. un mamut, un tigre de dientes de sable y un perezoso que encuentran un nene, ¿no? Bueno, esa historia es en el fondo la más representativa de nuestra zona, si bien ellos muestran lo que es la fauna norteamericana, pero también sirve para explicar que hace 2,5 millones de años, y ahora entramos a hacer una visita guiada casi al museo, la fauna originaria de nuestra zona se mezcla con fauna proveniente de América del Norte. Esto es debido a que se juntan las dos Américas y por lo que es la zona de Panamá empezaron a llegar algunos animales diferentes hacia esta zona. Y a su vez fue como un intercambio. Ciertas especies también llegaron hasta América del Norte. Por eso en la película esta, que es norteamericana, aparece un perezoso que se originó en América del Sur. Entonces, ese tipo de animal es muy de América del Sur. Entonces, bueno, y en el caso de los peludos, en el caso de, por ejemplo, los carpinchos, son todos animales que llegaron hasta América del Norte. Y, por ejemplo, las comadrejas, que son tan típicas a veces que andan a la noche por la ciudad, Sí. también son animales que ya estaban en los tiempos de los dinosaurios y terminaron en Estados Unidos. Entonces, claro, uno ya ve que esa mezcla hace que toda esta fauna fuera muy variada y puede ser quizás en la historia mundial fue quizás lo más impresionante como variedad, porque había animales de toda clase. Ahí en el museo, bueno, tenemos desde el tigre dientes de sable hasta la comadreja. Entonces tenemos toda clase de animales. Y eso, bueno, la película esta nos es muy útil porque les preguntamos a los chicos, ¿se vieron la era del hielo? Entonces, bueno, la mayoría se entusiasma, levanta la mano. Y ahí, bueno, más fácilmente podemos explicarle, bueno, ¿se acuerdan qué es Sid? Bueno, ¿qué era Sid? Bueno, listo, era un perezoso gigante. Entonces ahí se nos hace más fácil. En cambio, durante todos los años en que estuvo vigente la película Parque Jurásico, y a veces se nos complicaba un poco, ¿no? Porque empezar a explicarle a los chicos que no son dinosaurios, y a veces nos hemos encontrado con chicos ahora que se enojan porque no hay dinosaurios en el museo. Uno por más que le explique, mira, acá no hay dinosaurios, están los de la era del hielo. Pero bueno, no había caso. Pero bueno, la mayoría sí, les gusta la idea y les parece también divertido que los mismos animales de ese dibujo animado pueden ver los animales verdaderos en el museo. Y en el museo de su ciudad, Miramar. Daniel, pregunta Jorge Olave, ¿es aventurado, perdón, pensar que puede haber petróleo en nuestra zona? La zona de Miramar, Mar del Plata y eso no hay petróleo. O sea, eso fue una idea. Jorge debe recordar algo que apareció en uno del libro de Segundo Hacha, basado en Ujú. unas crónicas Te iba a de preguntar, unos te iba a preguntar periódicos. acerca de Don Segundo también Claro, y su libro, sí. claro, de unos periódicos y que, bueno, ellos, una empresa, teóricamente habría encontrado indicios de petróleo. Lo que no supieron que a 200 metros de profundidad está un basamento cristalino, que puede ser la cuarcita Ujú. que se encuentra en las tierras de Balcarce, quizás pasa por debajo de nosotros. Aparentemente podría llegar a haber petróleo en la cuenca del río Salado, que creo que es lo que ahora están investigando el proyecto este de plataformas de perforación. Y Ujú. otra, creo que en el río Colorado, me parece que sería otra fosa en la que podría haber petróleo. Siempre se dice podría, porque bueno, primero es la exploración y después llega la confirmación o no. Pero Miramar no tiene petróleo. Aún Rossi, que fue el fundador del diario Crónica, por ejemplo, Ujú. él comenta en un editorial y él recuerda justamente el tema de la torre de petróleo que estaba acá, que iban a poner otra torre en Mar del Sur y que por eso habrían traído rieles de ferrocarril para hacer el ramal hacia Mar del Sur. Y parece que, bueno, que esos rieles fueron vistos, pero bueno,
confirmaron que no había petróleo, bueno, los rieles los levantaron y se los llevaron de vuelta, ¿no? Creo que de ahí nace también el mito de que si el ferrocarril iba a llegar a Mar del Sur y eso, que en realidad estamos hablando ya de los años 20 y no de 1888, que bueno, que más o menos cuando se empieza a pensar en Mar del Sur. O sea, en el libro de historia también nos hemos encontrado que había mucho mito, pero se basa también en relatos y gente memoriosa que explicaba algo, pero después, bueno, después ya se lo explica otro y ya la tercera o cuarta persona no sabe de qué le estaban hablando. Entonces, O por eso a agrego veces saca, algunas ¿no? cosas O es agrego interesante. saca y se hace tergiversa lo que ha sido la historia. Y con respecto al Hotel Boulevard Atlantic, ¿tenés hecha alguna investigación para poder contarle a nuestra audiencia? Mira, sí, el Hotel de Boulevard Atlántico, eso nace de una idea. Primero arranca el parcelamiento que era Mar del Sur, el parcelamiento original que arranca la Ujú. mensura poco después que Miramar. Eso no tiene mucho éxito. Fernando Tamendi empezó a parcelar la parte sur, digamos al sur del arroyo La Carolina, y vende al poco tiempo, con gran visión, la verdad, pues, porque en realidad después las cosas salieron mal, al Banco Constructor de La Plata. Ese banco es el que construye el hotel, aparentemente con idea de hacerlo el doble de grande de lo que es ahora, pero cuando quiebra el Sí. banco, el director, Schweitzer, se suicida y deja, bueno, todo el parcelamiento ese a la deriva y el hotel ya fue vendido antes. Entonces, durante 20 años, más o menos, ese hotel quedó abandonado. Pero en 1891, la temporada 1891-1892, es usado para un primer grupo de colonos judíos que originalmente iban a ir a Entre Ríos a fundar una colonia, y como las tierras no fueron todavía escrituradas, o sea, todavía faltaban algunos trámites, y ya esta gente estaba acá, habían venido desde Rusia, entonces ellos estaban acá y bueno, tenían que llevarlos a algún lado. Posiblemente a través de algún contacto, alguien les pasó el dato que estaba este hotel, así que el hotel o sea, sus primeros habitantes fueron estos colonos, que después cuando ya reciben la noticia de que podían empezar a usar las tierras, se fueron. Después de 1950 vuelve una comisión por lo menos para recordar y ver el lugar y hablar con los antiguos vecinos de esa zona, que ya eran sumamente ancianos, pero eran con los que ellos comerciaban huevos, a cambio quizás de elementos que ellos tenían en sus valijas, ¿no? Así que bueno, creo que para ellos debe haber sido una aventura bastante, o sea, Ujú. con final feliz, pero bueno, la pasaron bastante mal cuando llegaron. Y el hotel, bueno, aparentemente después fue vendido varias veces hasta que, bueno, hasta la historia que ya todos conocemos, ¿no? Conocemos. Y Y con respecto al claro, y Museo vos de sabés que le han Otamendi, puesto, el Museo Histórico, ¿tienen sí, relación ustedes? ¿Se contactan con la gente del Museo Histórico y Social, el Histórico y Social, creo que es de Otamendi, ¿no? sí, De ese Dionisia, es el Museo de la Vida Rural, fundado por Fernando vida Benítez. rural. Sí, nosotros Ujú. mantenemos contacto con Fernando, lo conocemos hace muchos años, hemos compartido algunos trabajos de investigación y hemos visto en cierta manera cómo fue evolucionando hasta, bueno, hasta ahora, para que lograron un sitio hermoso para poder hacer la exposición. Así que, bueno, de alguna manera sí, cuando podemos tratamos de visitarlos, pero tenemos un contacto permanente. De todos modos, ese es mérito de Fernando, de su paciencia durante muchos años para hacer ese museo. Como el de Mechongué. El de Mechongué El de también es un Mechón. museo también interesantísimo. Bueno, ahí la conocí a Mariana y de ahí la secuestré y me la traje para acá. Y el museo La de secuestraste Mechongué, ahí, ¿no? sí, Como nuestros el museo paisanos, decía, de, como nuestros paisanos o nuestros ancestros, ¿no? Que hacían eso, los primeros, los dueños de esta tierra, ¿no?
que dice que sí, que secuestraban así, Sí, pero estaba el con amor. secuestro, sí, a veces había como secuestros simbólicos y a veces, bueno, Sí. no les quedaba Capaz otra que te por de alguna secuestró manera ella, prohibida. capaz que te secuestró ella y vos estás creído que la secuestraste vos a ella. Claro, como diría Einstein, todo es relativo. Todo La relativo. cuestión es que ese museo está muy lindo. Bueno, como todos saben, está hecho en la estación de ferrocarril. Han cuidado Ujú. en conseguir todos los colores originales, los elementos originales de lo que es una estación de tren. Así que también es mucho mérito. O sea que el partido de General Alvarado tiene una especie de menú cultural turístico muy interesante. Dice Mariana, hay una mini muestra en la sala de Mechongué. Yo me dejé secuestrar, dice tu señora. Bueno, ¿Viste? perdón por el Fue lapsus al mutuo. principio de decirle, pero me vino a la cabeza porque estábamos hablando de tu hermano y mezclé los tantos. Yo recuerdo también que tuviste muchos alumnos de mi escuelita tan amada, la escuela Rodolfo Walsh, que te seguían en las investigaciones, que te acompañaban, que hacían proyectos de feria de ciencias. ¿Cómo ha sido esa etapa también, ¿no? De incentivar a los jóvenes que te admiran mucho y bueno, hoy también desde tu rol de padre, ¿no? Contanos un Mira, poco, ¿cómo es esto? bueno, gracias. La verdad que bueno, uno se emociona cuando también aparecen chicos, bueno, ya son hombres y mujeres, porque obviamente, vamos, Sí. uno siempre tiene la mala costumbre idiomática, uno, bueno, son personas adultas. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas, creo que mucho de los méritos es de las docentes que los incentivan, porque también hay otros casos que, bueno, vos ves que nunca van y o sea, nunca les ha interesado. Entonces vos te das cuenta que son ciertos docentes que son los que están preocupados, en que los chicos participen. El caso, por ejemplo, de la escuela media era, por ejemplo, me acuerdo de Darío Kitlen también, que habíamos hecho varios trabajos y en una de esas salidas, hasta por ejemplo, encontraron restos encontraron restos de un perezoso gigante, un megateo, pero bebé, parte de un bebé. Y después también otra chica encontró parte de una mandíbula de tigre diente de sable. Entonces, o sea, siempre fueron salidas bastante provechosas. Así que entonces nosotros siempre hemos tenido grupos, pero esos son ciclos, a veces hay más chicos trabajando, a veces hay menos. Ahora, por ejemplo, tenemos una alumna de la Tecnicatura de Paleontología, Mónica, que está haciendo sus primeras tareas de limpieza en los fósiles. Así que bueno, siempre hay alguien que nos ayuda y que colabora, ¿no? Y después, bueno, el tiempo dice, para el caso de los más jóvenes, también, bueno, las vocaciones en algunos casos se han mantenido y otros, bueno, han hecho otros rumbos, ¿no? Y con respecto a lo que es la parte económica, ¿cómo está divorciado, y esto lo digo, el tema económico desde los gobiernos en invertir en la cultura, en la investigación, en los museos, en nuestra historia? ¿Cómo te has llevado con esta dicotomía, Daniel? Mira, nunca hubo mucha plata. El tema cultura siempre fue bastante complicado. Y nosotros lo que podemos decir que somos un caso especial ahora, porque somos afortunados. Afortunados por un lado, la suerte quizás a veces tiene que ver, pero también años de haber juntado material y mostrarlo, pero también haber ahora los últimos tiempos, bueno, al tener una nueva institución, un edificio nuevo, el mérito principal en ese caso, que siempre lo tengo presente, es de Germán Di César, que se animó, comprendió la idea y al mismo tiempo, bueno, la presencia de la Fundación Azara, que permitió hacer un museo a nivel casi internacional. Quizás no es un museo grande, es un museo, bueno, que obviamente nosotros aprovechamos una antigua casa que estaba abandonada, pero a su vez esto nos permite también un inicio en una institución totalmente nueva, obviamente por ahora dedicada a las ciencias naturales,
Y entonces, bueno, nosotros en este momento ya no nos podemos quejar. O sea, nosotros simplemente lo que hacemos es mantenerla en buenas condiciones, mantener el prestigio que tiene el museo, que tiene un prestigio ganado después de muchos años, pero a su vez también mantener una estética y una calidad que sea digno de una ciudad que crece como la nuestra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por un lado, atender la parte turística, por eso el área estética, diríamos, lo que es el museo, que está siempre en buenas condiciones, y después la parte cultural científica, que es mantener una buena calidad en las investigaciones. Y con eso también tenemos todo el apoyo de la Fundación Azara, que es la que tiene investigadores y también a su vez hace convenios con otras instituciones para poder continuar. Y, por ejemplo, ahora el caso de la estación científica con el actual intendente, Sebastián Antoni, también comprendió la idea y entonces, gracias a él, junto con el Consejo Escolar, se hizo también otro convenio con la Fundación Azara para hacer la estación científica en Sentido del Mar. Y una tercera cosa también es, ahora en el caso de Di César, que es diputado provincial, bueno, está impulsando la creación de la Reserva Centinela del Mar, que ya diríamos Muy tenemos como una importante. especie de combo completo y bueno, eso es una idea, una iniciativa original de Marco Cenizo, que es un paleontólogo de La Pampa, que años y años que venía bregando por esa idea, pero a veces hay eh, circunstancias que se dan, que se combinan y uno puede tener éxito en lo que se hace. Pero obviamente primero hay una primera etapa, que es la de juntar el material, justificar, mostrar, explicar, y eso también lleva mucho tiempo hasta que aparece la persona indicada que lo lleva a cabo. Así que yo creo que estamos en este momento en una etapa, diríamos, satisfactoria para el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, y el plan es, obviamente, continuar, ¿no? Con todos los otros, por ejemplo, el caso del Museo de Historia, también estamos en una tarea también de poder restaurarlo y también ofrecer al público todo el material riquísimo que tiene que ver ya con la historia de la zona. Es importante lo que estás diciendo, pero no dejamos de pedir y peticionar para que haya una ley de acompañamiento a todos estos emprendimientos. Y nombraste La Pampa. Hay muchos grupos de investigadores que vienen desde La Pampa o de otros lugares del país a nuestra zona. Gustavo, Vienen Daniel, de Daniel. todo el país, está bien. Y cambié el Vienen nombre. está bien, bueno, como para variar. Mira, vienen de todo el país, o sea, los investigadores, a veces uno se sorprende que son especialidades que quizás uno podría hacerlo, solamente pueden hacerlas en su zona, pero por ejemplo, de Corrientes han venido también, y es una zona completamente diferente a la nuestra, pero por ejemplo, ahí hay una sede del CONICET que trabaja también con gliptodontes y otros animales prehistóricos y han venido a nuestra región a trabajar con el material y principalmente con el material que ya teníamos en el museo. O sea, la idea también de los museos no es solamente la exposición, que es lo que todo el mundo ve, sino también el depósito. El depósito es importantísimo. Todos esos elementos están numerados y todos ellos tienen después un catálogo que los investigadores pueden consultar y de alguna manera también sacar conclusiones, porque bueno, si vos haces un buen catálogo con el origen, dónde fue encontrado todo esto, la ubicación, entonces bueno, un investigador tiene la posibilidad de poder verlo y tener un dato real de esos restos, porque a veces ha pasado en otras instituciones que el material se ha perdido o directamente a veces hasta un director enojado se ha ido y se ha llevado los inventarios. Entonces, claro, se encontraron con que muchos fósiles simplemente pasan a ser piedras, o sea, simplemente son restos que están ahí y que no, nadie sabe de dónde salieron y ya pierden información para la ciencia. Entonces, bueno, también son cosas que hay que tener en cuenta, o sea que a veces en ciertos lugares no han tenido tanta suerte y el material también se ha perdido.
Y no se dan cuenta que es un patrimonio no solamente local o personal, ¿no? Es un patrimonio de toda la humanidad, aquellos hallazgos que están expuestos y bueno, que contribuyen al acervo de nuestra cultura. Nos dice Estela Maris, en Buenos Aires, en Parque Centenario, hay un museo muy interesante de ciencias naturales, donde se encuentran también maquetas de dinosaurios, y dice que es a bajo costo. ¿Cuál es el costo para ingresar al museo de Florentino Ameghino? El Museo de Miramar, o sea, el museo todavía nosotros mantenemos el nombre original, o sea, el museo es el Museo de Ciencias Naturales de Sí, Miramar, te puse yo, Florentino puntualmente, o Ameghino, ¿viste? sea, Lo bauticé. continuamos, y es por el bosque, o sea, Florentina Miguel estaba Claro, muy claro. vinculado a nuestra ciudad y a la zona. Bueno, el Museo de Miramar tiene el costo de entrada es de 80 pesos y para la gente que es residente en el Partido General Alvarado es de 30 pesos, o sea que es sumamente Uh -huh. accesible. Y los menores de 10 años no pagan. Obviamente, siempre se les pide que vengan acompañados por un adulto, especialmente para mantener un poco el orden, porque bueno, tenemos muchos lugares con vidrios, entonces bueno, el plan es no que los que están trabajando en el museo tengan que hacer de cuidadores, sino que venga algún adulto que es responsable. Pero por 30 pesos pueden hasta entrar varias personas. Y lo importante que a mí me parece como para empezar a dar un final a esta charla, que me encantaría seguirla, es decirnos cómo han trabajado en pandemia y qué importancia tienen las visitas también virtuales a los museos, que sé que se está dando mucho de esto ya antes de la pandemia, ¿no? Esto de que por ahí una persona que vive en Salta pueda conocer nuestro museo virtualmente, o también aquellos que están en México o en otro punto del planeta. ¿Cómo lo han implementado? ¿Es algo que ustedes tienen en mente? Contanos un poco. Sí, mirá, nosotros hicimos el año pasado, que bueno, había que empezar a agudizar el ingenio, ¿no? Para seguir de cierta manera, aunque sea en forma virtual, seguir abiertos. Hicimos un paseo virtual por una plataforma que en ese momento ofrecía Google, que se llamaba Poly. Uh -huh. Muy linda plataforma, entonces vos podías llegar hasta el estacionamiento, el parque del museo, después ibas por todas las salas y también tenías como puntos de interés. Entonces los puntos de interés vos ponías una lámina, ponías una foto, ponías algún animal prehistórico que estaba ahí, por ejemplo los esqueletos y eso, que la gente pueda leer un poco más. Después en el suelo poníamos un mapa del edificio para indicar también dónde estaba ubicado. Y bueno, la plataforma esa se cerró este año por cuestiones propias de la empresa, así que bueno, nos pusimos rápidamente a buscar otra que se llama Oculus. Ajá, lo Oculus, vamos a escribir después en los comentarios para que la gente sí, lo siga. Ahí está, sí, muy ahí lo bien, está poniendo sí, Mariana. Gracias. ahí está. Ahí nos buscan ahí como Museo Miramar y ya sale enseguida. Es muy similar a la plataforma anterior, a mí me gustaba la otra, pero esta también es muy similar. No tiene un contador de visitas, que eso a veces es Uh -huh. lindo que vos podés darte cuenta cuánta gente visualizó, pero un poco la idea Uh es -huh. después ir, porque obviamente el museo estamos permanentemente haciéndole cambios. Ahora mismo estamos Claro. trabajando con restos fósiles, los vamos renovando y estamos también renovando material en el parque. Así que bueno, después de eso lo que nos obliga es a poner otras fotos. Pero también aprendimos un poco a manejar, por nosotros es obvio que no tenemos cámaras especiales, así que lo que usamos es programas de software como de pintura digital, como para, de cierta manera, todas esas fotografías convertirlas en la fotografía esférica, que es lo que ellos nos pedían. Creo que quedó un trabajo bastante lindo, es hasta divertido entrar y nos fue muy útil
visitas guiadas. Hicimos varias usando este mismo sistema, y hemos con gente de Santa Fe, y bueno, algunos grupos de acá de Miramar, de Mar del Plata, así que hemos hecho visitas guiadas virtuales y cada uno puede hacer su propia visita virtual. O sea, la idea es, más que nada también, que la persona sea autónoma, porque una de las propuestas era hacer videos por YouTube, en la que uno hace Ujú, el recorrido y los va llevando. A mí me gustó esta idea, que es que si vos, por ejemplo, o sea, te quedó algo sin ver, podés volver y podés mirar en detalle algo y quedarte ahí dando vueltas hasta que, bueno, decidís continuar la visita por otra sala. Bueno, eso fue lo que hicimos a partir de ahí. Después hemos hecho algo hicimos el arco de San Martín para recortar y pegar, yo recordaba las viejas anteojitos, ¿no? Que venían con ujú. el Cabildo, la casita Sí, de, sí. de Tucumán. Entonces, bueno, la idea era empezar a hacer los edificios de Miramar y la zona, si se puede, y después habíamos hecho también un paisaje también para recortar de los animales prehistóricos de la zona. Eso también lo subíamos al Facebook, y ahí, bueno, se podía descargar y se podía también recortar, poner sobre una cartulina y hacer una imitación de paisaje prehistórico para poner sobre la mesa. O sea, hemos hecho Ujú. algunas cosas. Ahora, bueno, obviamente la idea es continuar y hacer otras ideas que sean virtuales, pero obviamente lo mejor es visitar el museo en vivo, que es Mariana algo dice, el magnífico. museo cuenta con el servicio educativo desde el año 2006 llamado el Museo Va a la Escuela. Hoy por los protocolos, lógicamente está todo con una variante que es la virtual, ¿no? Pero es importante también remarcarlo. Es Sí, importante sí, remarcarlo. hubo hasta ocasiones. Nosotros lo que pedíamos era, cuando empezamos, había hasta colegios, eso, bueno, es algo que se le ocurrió a Mariana, de decir, bueno, vamos a los colegios a llevar un pendrive o un disco, ¿no? Entonces, bueno, también nos fuimos dando cuenta que había cosas que no funcionaban, a veces nos encontrábamos con que había cosas que eran incompatibles. Entonces, bueno, encontramos la manera de que si mínimamente tenían que tener por lo menos un equipo de DVD y un televisor. Y nos hemos encontrado que en cierta ocasión tuvimos que ir con nuestros equipos propios, ¿no? Nuestro equipo de DVD y nuestro televisor, para poder darle la charla a los chicos, especialmente para que no sea algo aburrido y estar uno frente a un aula y empezar a explicarles algo con mímica. El plan era justamente con un televisor, por lo menos alguna imagen y hasta videos, en el caso que era posible. Los chicos se entusiasman y bueno, y ahí entonces uno puede hacer la charla y pueden visualizarlo, o sea, pueden ver cómo eran estos seres. Y después, obviamente, a veces siempre quedaba pendiente la visita al museo. Entonces, el plan era justamente era que los chicos lo vieran de esta manera y después hacia el museo se les da una visita guiada completa. Pero para ellos también es un plan un poco más complicado, pues necesitan el transporte, las autorizaciones y eso. Sí, todo lo que a veces es engorroso, ¿no? Por eso es tan importante que los papás también que nos están escuchando puedan llevar a los chicos, que es más fácil que se haga desde la escuela, ¿no? Pero bueno, hay que incentivarlo. Daniel no dice, pero ha sido ilustrador del documental sobre dinosaurios, perdón, con producción de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿es así? ¿Sí? Sí, si Y bien yo el en canal el educativo museo, Encuentro. claro, sí, sí. Sí, yo si bien en el museo somos totalmente inflexibles, o sea, el Museo de Miramar expone nada más que fauna de la zona, que es lo que corresponde, es una zona rica de fósiles. En la parte personal, lo que yo hago, me dedico justamente al trabajo de animación en 3D, y varias veces hice trabajo justamente de dinosaurios, que a veces, para el caso de, por ejemplo, Río Negro, con la Universidad de Río Negro fue muy, muy interesante, porque uno también compartía justamente con los paleontólogos, con los especialistas, y a veces algunos eran tan entusiasmados con el tema que te mandaban el dibujito de todo cómo tenía que ir y te lo iban
corrigiendo, pero bueno, ¿qué pasa? Ya el resultado final es exactamente lo que el paleontólogo estuvo visualizando, ¿no? O sea que también uno, por más que ellos pedían mil disculpas, ¿no? Porque siempre les quedaba algún detalle para hacer, para mí era valioso porque o sea, mi trabajo también, de esa manera también quedaba enriquecido y sirve también para futuras referencias. Y ahora la Acá idea con nos el tiempo hacer más. dejó tu esposa el link para que puedan acceder a esta ilustración en YouTube, y también decimos que en YouTube también pueden volver a visualizar esta entrevista, o aquellos que no han tenido el gusto de hacerlo pueden hacerla y ver la entrevista, y también suscribirse al canal Ahora Coraje. Nos vamos con los Bueno, muy dinosaurios, bien, nos bien, vamos. bien. Gracias, Daniel Bo. Gracias, Mariana, Bueno, también. muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, si nos quieren visitar, el museo está en la avenida 26, donde desemboca en la avenida 26. No hay que entrar al bosque, al vivero, tenemos entrada propia. Así que bueno, ya saben, cuando tengan ganas y tengan tiempo, pasen a visitarnos, o si no, bueno, por Facebook también nos pueden encontrar como Museo de Ciencias Naturales de Miramar, y también tenemos una cuenta en Instagram, también, con todas las novedades, todas las cosas que hacemos, también las pueden encontrar ahí. Así que, o sea, si no nos quieren encontrar es porque no quieren. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta entrevista, un gusto, y nos volveremos a encontrar, si Dios así lo Bueno, permite, en otro momento. Gracias, Daniel, gracias, Mariana, también. hasta pronto, un placer, Gracias, hasta pronto. hasta pronto. Hasta luego.